El día en que el cielo se abrió en la puerta de la Hermosa. Había comenzado un nuevo día en Jerusalén. El sol nacía lentamente, iluminando los muros de piedra del templo como si cada rayo quisiera anunciar que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Nadie lo sabía aún. Las personas iban y venían en su rutina diaria, comerciantes abriendo sus puestos, peregrinos ascendiendo las escalinatas del templo, madres llevando a sus hijos de la mano y sacerdotes preparando ceremonias. Nada indicaba que ese día sería recordado durante generaciones como un testimonio del poder del Dios vivo, obrando entre los hombres. Entre toda esa multitud, había un hombre cuya vida se había quedado detenida desde hacía más de 40 años. Desde el día en que nació, estaba imposibilitado de caminar. Sus piernas, delgadas y débiles, no tenían fuerza ni estructura. Su mundo se reducía a la tierra, a la altura de los pies y sandalias de quienes pasaban frente a él. Este hombre dependía completamente de otros para moverse, para comer, para sobrevivir. Lo traían cada día a un lugar específico, la Puerta de la Hermosa. La Puerta de la Hermosa era una de las entradas más majestuosas del templo. Sus enormes puertas de bronce resplandecían al contacto con la luz del sol, atrayendo la mirada tanto de judíos devotos como de extranjeros. Allí, entre columnas y adornos labrados, se concentraba buena parte del flujo de personas que entraban a orar. Era el sitio perfecto para pedir limosna, o al menos eso pensaba aquel hombre. Sus manos extendidas se habían vuelto cotidianas para la gente. A veces, oía pasos acercarse y cerraba los ojos por un instante, esperando escuchar el tintineo de unas monedas caer en su jarro. Otras veces, la multitud simplemente lo ignoraba. Se había convertido casi en parte del paisaje, y eso dolía más que sus piernas. Él no tenía esperanza de que su vida cambiara. No soñaba con caminar. Solo deseaba sobrevivir un día más. Pero ese día era diferente. Aunque él no lo sabía, Dios ya había puesto en marcha un plan sobrenatural. Mientras la mañana avanzaba, dos hombres subían juntos hacia el templo para la oración de la hora novena. Eran Pedro y Juan, discípulos de Jesús, ahora apóstoles llenos del poder del Espíritu Santo. Caminaban con paso firme, pero no con la arrogancia religiosa de muchos. Ellos caminaban con la humildad de quienes habían visto al Hijo de Dios resucitado, de quienes habían recibido una misión sagrada: llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, sanar enfermos y liberar a los cautivos. Pedro, impetuoso pero transformado por el Espíritu Santo, mantenía su mirada fija en el propósito. Juan, el discípulo amado, caminaba con la suavidad y el fuego interior de aquel que había visto la gloria del Verbo hecho carne. Ambos sabían que ya no eran los mismos hombres temerosos que habían huido durante la crucifixión. Ahora eran testigos, embajadores, instrumentos elegidos. Cuando se aproximaron a la Puerta de la Hermosa, la multitud seguía su curso habitual. Pero allí estaba él, el hombre cojo, sentado, con las manos extendidas de manera casi mecánica, acostumbrado a que muy pocos detuvieran su paso para mirarlo realmente. Y entonces, sucedió algo simple, pero divino. El hombre vio a Pedro y Juan acercarse. Como siempre, levantó su voz débil: «Por favor, una limosna, ayuda para un pobre hombre». La mayoría pasaba sin mirarlo, pero Pedro y Juan se detuvieron. No solo sus pies se detuvieron, también se detuvo el cielo. Pedro fijó su mirada en aquel hombre, una mirada tan profunda que el cojo sintió que estaba siendo visto por primera vez como un ser humano. Juan también lo observó con ternura, como si sus ojos transmitieran el mismo amor que el Maestro había mostrado tantas veces. Pedro habló con voz firme, pero llena de compasión: «Míranos». El hombre levantó la vista, algo sorprendido. Sus ojos revelaban esperanza, pero no una esperanza sobrenatural, sino práctica. Quizás estos dos hombres le darían dinero. Pero lo que Pedro estaba a punto de decir no tenía nada que ver con monedas, ni plata, ni oro. «No tengo plata ni oro»,
declaró Pedro mientras el aire parecía detenerse a su alrededor. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese instante, el tiempo pareció romperse. Pedro extendió su mano derecha y tomó al hombre por la mano. Fue más que un gesto humano. Fue una transferencia de poder divino. Una corriente viva, como un río del cielo, invadió el cuerpo del hombre. Sus huesos que jamás habían sostenido peso comenzaron a fortalecerse. Sus músculos, atrofiados desde el nacimiento, se llenaron de vida. Sus articulaciones se alinearon, sus nervios despertaron. El hombre sintió algo que jamás había experimentado: calor, fuerza, movimiento. En un instante, sus piernas se enderezaron. Por primera vez en su vida, pudo ponerse de pie, y no solo se puso en pie, saltó, gritó, lloró, se rió mientras lágrimas corrían por su rostro. Ni él mismo entendía cómo era posible, pero sabía que no era un sueño. Sus piernas, que habían sido su prisión, ahora eran su libertad, y él no podía contenerlo. Entró al templo con Pedro y Juan, pero no caminando como cualquiera, sino saltando, danzando y alabando a Dios a gran voz. Todas las personas que estaban dentro lo reconocieron. Sabían que ese era el cojo que siempre se sentaba en la puerta de la Hermosa. Sabían que ese hombre nunca había caminado, y ahora lo veían moverse con la alegría de un niño que acaba de descubrir que tiene alas. El asombro llenó el templo. Murmullos, gritos, exclamaciones. Algunos retrocedían, otros se acercaban incrédulos, otros levantaban sus manos al cielo. El hombre, aún temblando de emoción, se aferraba a Pedro y Juan, como si temiera que aquello pudiera desaparecer. Pero Pedro sabía que ese era solo el comienzo. Las multitudes se arremolinaban alrededor de ellos en el pórtico de Salomón, tratando de comprender cómo había sucedido aquello. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, alzó su voz para declarar que no era por su poder ni santidad que aquel hombre había sido sanado, sino por la fe en el nombre de Jesús. El mensaje era claro: el mismo Jesús que había sido crucificado, el mismo que resucitó, el mismo que ascendió al cielo, seguía obrando. El milagro que todos veían era la prueba viva de ello. El hombre, ahora lleno de gozo, no quería soltar a los apóstoles. Después de una vida de dependencia, por primera vez se sentía libre. Cada paso que daba era un testimonio de que Dios escucha, que Dios ve, que Dios toca lo que nadie puede tocar, que Dios restaura lo que estaba perdido. Ese día muchos creyeron. Ese día Jerusalén volvió a temblar con el poder del Evangelio. Ese día la puerta de la Hermosa dejó de ser simplemente un punto de entrada al templo y se convirtió en el escenario donde Dios abrió los cielos para mostrar que Jesús sigue sanando, sigue restaurando, sigue levantando a los quebrantados y sigue dando vida donde solo había desesperanza. El hombre que una vez estuvo postrado, sin sueños, sin fuerzas y sin nombre, ahora caminaba, saltaba, reía y alababa al Dios que lo había levantado. Y aunque su historia comenzó con una súplica por unas monedas, terminó siendo un milagro que cambió a miles.